Oye, pues semana de conflictos en el mundo, movilizaciones. Hemos visto, entre otras, las de China recientemente con el tema de la política de COVID. ¿Cómo estás viendo regiones del mundo que de pronto se calientan? Así es. Mira, interesante analizar estos dos casos, Mario, China e Irán. Sí. En ambos casos se trata de manifestaciones sociales que están cobrando una enorme relevancia porque hacía mucho tiempo que en los dos casos no se veían manifestaciones de este tamaño. Por supuesto, se trata de países distintos, factores distintos, detonantes distintos, pero hay algunos temas globales que sí vale la pena analizar. Y digo, sin meterme a los específicos de Irán y de China, sí comprender que uno de los grandes facilitadores que se ha observado en los últimos años ha sido, por supuesto, la utilización de redes sociales, Mario, Sí. para convocar manifestaciones, organizarlas, se organizan de una forma muchísimo más veloz y se consigue una convocatoria muchísimo más amplia que en otros tiempos. A pesar Además, de los controles y de la censura. no, es que allá voy, fíjate. Además, obviamente compartir videos, compartir textos, compartir imágenes, permiten que estas manifestaciones tengan un eco muy diferente que en otras partes del mundo. Entonces hemos visto sí crecer movimientos sociales en los últimos años de forma interesante, es parte del monitoreo que nosotros hacemos, pero fíjate lo que sucede cuando analizas los datos. Hay una autora de Harvard que yo sigo mucho, se llama Erica Chenoweth, es una profesora de Harvard que ha estudiado movimientos sociales desde hace muchísimos años y ella publica un libro en 2011 que, fíjate el dato, explica que las manifestaciones sociales pacíficas si logran convocar a 3.5% de una población o más, obviamente, Sí. tienen altísima probabilidad de tener éxitos, pero éxitos de fondo, éxitos de reforma enorme. Esto es una publicación del 2011 porque ella estudia decenas y decenas de movimientos, pues desde los años 90 hasta los años 2000 y habla cómo la eficacia de estos movimientos venía en ascenso a lo largo de estos años. Sin embargo, lo que notamos cuando leímos este libro hace varios años, que ella no estaba incorporando al análisis los movimientos de la primavera árabe y todos los movimientos sociales posteriores. Y efectivamente, lo que sucede en la siguiente década es un cambio de la historia. Ella misma publica en este 2022 un nuevo paper en donde actualiza la información. Fíjate el dato, Mario, hacia el año 2000, dos de cada tres movimientos sociales, 2 de cada 3 tenían posibilidades de éxito si tenían estas características que menciono. Hoy en día, Mario, 1 de cada 6, observe el dato, 1 de cada 6. Esto significa que los movimientos de protestas sociales han reducido su eficacia. Entonces aquí te preguntas por qué. Justamente lo que se observa es que los gobiernos han venido aprendiendo y han venido aprendiendo a utilizar esas mismas plataformas que se utilizan para convocar, o sea, internet, redes sociales, blogs y demás, las utilizan para distintas tácticas, como por ejemplo esparcir información falsa, crear división, utilizar guerras con bots, ya sabes cómo funciona, detectar liderazgos cuando ocurren. Además, lo que te explica Chenoweth es interesante. Fíjate, estos movimientos se viralizan rápidamente y convocan una gran cantidad de gente, pero al mismo tiempo son movimientos muy horizontales que carecen de liderazgos visibles. O sea, pareciera como que son movimientos, una especie de movimientos amorfos, muy de raíz, muy de base, pero tienden a perdurar poco, no duran tanto precisamente por su naturaleza. Y luego si llega un Porque gobierno... además, perdón que te interrumpa, Mauricio, sí. Esa naturaleza horizontal que nos dices, sin liderazgos, dificulta, por ejemplo, la interlocución, porque no hay voceros, voceras con las cuales sentarse a negociar acuerdos. No hay voces únicas con las cuales, por un lado, o capturar, o controlar, o reprimir, pero por el otro tampoco liderazgos que puedan encabezar, como dices, a lo largo del tiempo, portadores de una agenda clara, ¿no?
Es muy importante lo que estás diciendo. Ahora, además, imagínate que llegue el gobierno, comienza a detectar qué personas específicas están tuiteando o están compartiendo imágenes, videos, y comienzan a utilizar estrategias más dirigidas, estrategias, claro, utilizan la represión masiva, ya lo hemos visto en estos dos casos que estoy mencionando, pero también utilizan estas estrategias dirigidas para personas o grupos que están muy activos en redes sociales y comienzan a pues conseguir la eficacia de irlos desmantelando. Ahora, no significa que lo que está ocurriendo en Irán o en China tenga necesariamente que seguir el mismo curso. Yo simplemente te estoy hablando de los datos publicados hasta 2022. ¿Qué estamos observando en Irán? Ahora mismo es muy interesante porque esta es nota de hoy, Mario, hoy, domingo. Efectivamente se va a desaparecer la policía de la moral. Recuerda que todo se detona porque la policía de la moral detiene a Mahsa Amini, una persona, una mujer kurda iraní que estaba portando de forma incorrecta, por decirlo así, el velo islámico, y lo que hace esta policía es que la detiene, la tortura, entra en coma, posteriormente muere, y esto detona toda la situación que hemos visto. Entonces, esto significa que Irán está intentando ver si a través de esa medida de relajamiento puede conseguir que algunas protestas se logren reducir. En China estamos observando que las autoridades también están empezando a implementar determinadas medidas para relajar las restricciones de COVID. Ahora, lo interesante, sin embargo, es que estos movimientos estos elementos que estoy mencionando solo funcionan como detonantes, porque en Irán hemos visto cómo todo evoluciona. Ya no se trata acerca de la policía de la moral, se trata acerca del régimen, se trata acerca de restricciones a la libertad de expresión. Muchas personas salen a la calle y piden una reestructuración completa del sistema político. En China hemos visto también gritos que indican fin al Partido Comunista, que renuncie Xi Jinping, y todo esto, pues digo, no es algo que se va a conseguir pronto. Las autoridades están buscando que mediante relajar determinadas medidas las protestas se reduzcan. Habrá que seguirlo monitoreando, pero bueno, la información que tenemos o los estudios que tenemos hasta el momento indican que no es fácil, no es imposible, pero no es fácil que estos movimientos consigan más transformaciones de fondo que estas medidas mínimas que estamos observando. Bueno, habrá que verlo. Lo estaremos analizando contigo, querido Mauricio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Mario. Gusto saludar a toda la audiencia y seguimos en contacto aquí el próximo domingo. Hasta pronto. Hasta la próxima semana, Mauricio Mechoulam.